¿Cuáles son las mejores comidas de Costa Rica? Pregunta básica pero importante a la hora de recorrer cualquier país. Hoy quiero que me acompañes a recorrer diferentes soditas a lo largo y ancho de la capital costarricense de la ciudad de San José para probar diferentes comidas típicas. Comidas de las cuales les daré mi más humilde y sincera opinión, pero les advierto que hay un par de ellas que se han convertido en mis favoritas luego de tantas veces pasando por este país. Por acá entonces tenemos el inicio de la avenida central, de hecho pasamos por ella en el video anterior. Este es el bulevar comercial peatonal más importante de toda la ciudad capital. Acá podemos encontrar tiendas de lo que se les ocurra, de lo que se les antoje y obviamente bastantes puestos de comida para la gente que trabaja en las zonas financieras de la capital. Alguien que esté en una oficina, alguien que esté en su trabajo y tenga tan solo hora y media para ir a comer, se viene por estas calles, se viene a la avenida central a disfrutar de esas comidas típicas tan autóctonas de los ticos. ¿Qué les parece si empezamos por algo bastante tradicional? Aquí tenemos el maravilloso gallo pinto, este acompañado con plátano maduro y huevito revuelto. Acá en la Soda de los Gemelos encontramos este pinto con huevo maduro y café en 1800 colones. Yo saben que no tomo café, pero juguito de tamarindo siempre viene bien. Por favor, para mí. ¿Con plátano maduro y huevo? Al mío no me eche hielo, por favor. Hasta luego, que estén muy bien, gracias. Primera comida terminada. Como vieron, ese combito de pinto está en 1800. Yo pedí adicional un jugo de tamarindo porque no tomo café y el envase para llevar porque no nos los pudimos terminar todos. Además de que tenemos una aventura gastronómica bastante grande, terminó siendo un total de 2100 colones. Este monto que les aparece acá en pantalla es la conversión a dólares estadounidenses para que todos los que lo vean puedan estar en sintonía. Vamos a seguir entonces a ver qué otra comida típica podemos encontrar por la ciudad. Yo no sé qué tal será la comida en una de las sodas más populares de Costa Rica, pero me han dicho que sí o sí tengo que venir. De hecho, por Instagram me han escrito mucho cuando dije que iba a grabar un video sobre comida, que tenía que probar el casado de la soda Yoguis. Así que vine hasta San Pedro desde el centro, tomé un taxi y ahora estoy fuera de la soda Yoguis a punto de comer un casado. 10 años viniendo por lo menos 2 o 3 veces al año a este país y nunca he comido allí. Y créanme, me lo han recomendado bastante, así que hoy es el día. Vamos a entrar. ¿Sabes qué? Me da curiosidad porque allá arriba dice soda 24 horas. ¿Será que si yo vengo para acá a las 3:30 de la mañana está abierto? Voy a preguntar eso aparte de la comida, pero me parece bien curioso porque en Costa Rica realmente no hay muchos lugares que sean 24 horas. Así que si esto es 24 horas, en serio, va a ser maravilloso. Una pregunta. Dime. ¿Esto es 24 horas? De lunes a domingo. El domingo cerramos a las 4 de la tarde. Ok. Abrimos lunes a las 10 de la mañana. Sí, yo podría venir hoy a las 3:30 de la mañana y... Está ahí exactamente igual, el menú abierto, todo el menú. Bueno, averiguado, que abren 24 horas, me parece súper cool. Los domingos a las 4 de la tarde cierran y abren al día siguiente y ahí vuelve a ser 24 horas hasta el domingo siguiente que cierran a las 4 de la tarde. Así que ya saben, los domingos en la noche no vengan y el lunes hasta el domingo pueden venir. Acá tenemos juguito de mora, hay que ir variando, no podíamos quedarnos para siempre con el tamarindo, pero segunda comida, el casado. Este podríamos decir que es el plato más típico y más convencional también. Es un plato que se puede encontrar prácticamente en todos los países de la región, pero con variantes regionales, como es el caso de Costa Rica. El casado puede parecerse a platos típicos en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en Nicaragua, pero con la sazón típica costarricense, que es lo que la hace única. Por eso es de sus platos más importantes. Se considera de hecho el segundo plato típico más importante después del gallo pinto, pero sí tiene una mezcla de ingredientes bastante básica que se hacen en casi todos los países de la región. Estamos hablando de arroz, ensalada, una proteína, ya ustedes lo van a ver. Muchachos, ¿yo cómo les explico que me tengo que comer esto? Por favor, miren este plato. Yo sé que se puede ver como un plato regular, un plato normal de comida, pero miren el tamaño de mi mano versus el tamaño del plato, por favor. O sea, ¿cómo les explico lo enorme de este plato de comida? Yo ni siquiera pregunté el precio ahora que lo pienso, porque esto es enorme.
Bueno, sin miedo al éxito, vamos a hartar, vamos a comer. Como les dije, arrocito blanco, ensaladita, carne en salsa, que esta la pedí, la proteína puede ir variando. Acá tenemos frijolitos negros y los cubiertos envueltos en servilletas. Deseenme suerte, porque este día va a ser bastante acontecido. Buena carnita. Es una carne guisada, una carne en salsa bastante buena. Vamos a mezclar un poco los frijoles negros con el arroz blanco, que al final nos va a terminar dando otro gallo pinto. Como les estaba contando, es un plato bastante típico, bastante convencional, que mezcla ingredientes, pero el sazón es lo que marca la verdadera diferencia. Sobre todo, el tema del aliño que le echan a la carne en salsa es una cosa de otra galaxia. Muchachos, debo ser completamente honesto con ustedes, no están mis capacidades ni físicas, emocionales, ni de nada de poderme terminar esto y después poder seguir comiendo otras cosas. Es un plato extremadamente grande, es una porción muy grande. Entonces, si yo quiero poder terminar de probar todo lo que me queda durante el día, lo voy a guardar. Así que pedí un empaque aparte y nos toca servirlo. Es un montón de comida, es impresionante. Son como 7 kilos de puro casado que está maravilloso. Esto va a ser probablemente mi cena o mi comida de mañana, porque no creo que coma nada después de terminar este video. Aquí dejamos el plato limpio, aquí no pasó nada, yo me terminé esto. Ok, se empieza a poner pesado el bolso teniendo en cuenta que ya tenemos un casado aquí. Ya terminamos la soda yogis. Creería que es buen momento de continuar nuestro camino para probar otro de los platos que me tiene más entusiasmado. De verdad tengo miedo de llenarme. Voy a ir comiendo bocados, voy a intentar guardar lo posible, pero si una comida está muy buena, ¿cómo uno la puede desaprovechar? 4.515 colones el casado de carne en salsa junto con el jugo de mora. No les voy a negar que estaba demasiado bueno. Veamos entre todo lo que probemos hoy cuál es mi comida favorita. Solo por añadir un pequeño juego a este video. Justo frente a la famosísima iglesia de la Merced, en la zona de la Merced, acá en el centro, de hecho allá al fondo creo que podemos apreciar todavía un poco de la avenida central, tenemos este restaurante al que ya he venido un par de veces, que se llama La Casona Típica. Acá, cuando haya un plato típico costarricense que no encuentres por ningún lado, estoy seguro que acá te lo van a vender. Además, por si alguno necesita, están contratando gente. Capaz cuando yo suba este video eso ya no está allí, pero bueno, lo vi, así que aprovecho si alguien necesita trabajo. Acá está la iglesia de la Merced. Y justo aquí vamos a entrar a probar la siguiente comida. Ok, ya llegamos. Acá tengo bastante espacio para poner la cámara, como pueden ver, así que van a poder ver el plato que vamos a pedir en su máximo esplendor. Acá tenemos la carta. Yo vengo a buscar algo específico, uno de esos platos costarricenses que nadie se puede perder. De hecho, en muchos lugares se considera el tercer platillo típico más importante de toda la cultura costarricense. Esta es la olla de carne. De hecho, es una sopa y la podemos encontrar por acá. En este restaurante llamado La Casona Típica tiene un costo de 5.300 colones. Un plato de sopa en más de $10, muchachos. ¡Qué locura! Pero es típico sí o sí. Estoy seguro que va a haber muchísimos otros lugares donde se pueda conseguir más barato. Y allí es donde está tu tarea. Dejar allá abajo en los comentarios cuál es tu lugar favorito para comer olla de carne en Costa Rica. Y no se vale la sopa de tu mamá, porque no todo el mundo puede comer de la sopa de tu mamá. Les voy a ser completamente honesto. Acaba de llegar nuestra olla de carne, pero algo que sí o sí hay que mencionar fue lo tardado que fue la espera para que llegara este plato de sopa. Pasaron unos 45-50 minutos yo aquí sentado viendo el infinito y más allá. Vamos ahora sí a probar esta maravilla. Miren esto, que majestuoso, por favor. Y ya pueden ver esta majestuosidad desde más lejos. Además te lo acompañan con un platito de arroz. Normalmente se suele echar dentro de la sopa del arroz, pero está tan lleno que vamos a tener que bajar un poco el nivel del agua para luego poderlo mezclar. Ahora sí, una ollita de carne costarricense. Provecho. Uf, esto repotencia a cualquier ser humano, ¿yo? Wow. Si usted no se siente bien, si usted no sabe qué hacer, si usted está deprimido, si usted bebió mucho la noche anterior, créeme que con un plato de estos vuelve a ser gente. Ustedes ven la sopa bien tranquila por arriba, pero cuando introduces la cuchara, miren hasta dónde baja. Todo lo demás de aquí para abajo es pura carne. Es que miren por favor la densidad. Como les dije, miren que ni siquiera baja de aquí, porque de aquí para abajo todo es carne. Olla de carne costarricense, sin duda, la mejor sopa que te puedes tomar si tienes algún conflicto con el corazón.
Miren este pedazo de carne que acabo de extraer del fondo de la sopa. Es lo que les dije, es demasiado grande. ¿Alguna vez alguno de ustedes se había comido una sopa con tenedor y cuchillo? Ahora sí, a probarla. Qué maravilloso. Se prohíben escenas amorosas en este lugar. Escenas amorosas es lo que yo voy a tener con la olla de carne después de esa maravilla que acabo de probar. Pero fuera de juego, ¿qué habrá tenido que pasar para que hayan puesto eso ahí? Y aprovechando que acá en la casona típica también lo tenían en el menú, me acabo de pedir esto, un tamal asado. Me dijeron que esto también era súper típico, me lo recomendaron cuando estaba más o menos viendo qué comidas podíamos probar durante este video. Con la cuchara vamos a romper acá. Y primeras impresiones de un tamal asado costarricense. Curioso sabor. Tiene un sabor como muy diferente, sabe como a clavo de olor, puede ser. Estoy triste, es la primera vez que pruebo una comida costarricense que realmente no me gustó. No me funen por dar mi opinión, por favor. Miren, me acaba de llegar acá la factura. Como pueden ver, son solo 3 ítems: el tamal asado, la olla de carne y la bebida, para un total de 9.500 colones. Yo mejor me tomo esto completo. Uf. Ya la barriga empieza a doler. Hemos comido un montón hoy y lo que falta, porque es que acá en Costa Rica la cantidad de comidas típicas abunda un montón. De hecho, es más común encontrar comidas típicas en la calle que comidas más rápidas, que comidas más como hamburguesas, perros calientes, pizzas, que sí las hay, pero más hay puestos de comida típica. Vamos a ver a qué otra sodita nos podemos acercar para encontrar la siguiente comida. Me encantaría terminar el día habiendo probado por lo menos unas 10. ¿Será que lo logramos? Quédate hasta el final para averiguar. Justo acá atrás tenemos otro de los restaurantes que he llegado a frecuentar bastante durante mis diversas visitas a Costa Rica, y es Spoon. Spoon, que se traduce como cuchara, y acá en Costa Rica la cuchara es como el sazón de la comida que tiene una persona. Una buena cuchara es una buena sazón o una buena manera de cocinar. Es un restaurante un poco más caché de comida típica, pero que tiene uno de mis platos favoritos, de los platos insignes de este país, y por eso quería venir a compartirlo con ustedes, porque la verdad, siempre que puedo me como un chifrijo aquí. Me acabo de sentar en Spoon y iba a pedir un chifrijo pequeño, pero me dijeron que el chifrijo pequeño cuesta lo mismo que una promoción allí que tienen, que es chifrijo normal, papas bravas y la bebida. Igual son unos 6.000 y tantos colones. Bueno, muchachos, no perdamos más tiempo y a lo que vinimos. Vamos a sacar los cubiertos de su respectivo empaque y a comer el que en mi opinión es la mejor comida típica de Costa Rica. Qué cosa tan espectacular un chifrijo. A ver, debo de serlo completamente franco porque al final en eso consiste el video, y es que no está tan bueno como el que probamos en el Mercado Central en el video anterior. Para quienes no lo saben, el chifrijo es una mezcla de chicharrón, frijoles y arroz. También, además de los 3 elementos principales, tiene pico de gallo. Acá en Spoon le echan aguacate y te viene con estas tortillitas. Cada establecimiento tiene su manera de prepararlo. Se los digo porque ya en el video anterior vieron que tenía papas fritas. Ya habiendo terminado nuestro paso por Spoon, habiendo comido lo posible de ese chifrijo para hacer espacio en el estómago para la siguiente comida, déjenme decirles que de verdad estaba muy bueno. Sin embargo, este no ha sido ni de cerca el mejor chifrijo que he probado en la vida. Esta promoción que vieron que les comenté tiene un costo de 6.250 colones. ¡Qué cantidad abismal de dinero llevamos sumada hoy! ¡Dios mío, ayuda! Pero bueno, respiración profunda, todo sea por el video. Continuemos con el siguiente platillo. Tuve que volver a caminar por los pasillos del Mercado Central porque no tenía ni la más remota idea de en qué otro lugar podía conseguir una chorreada. Por fin acá en la Soda San Cristóbal logramos conseguir esta maravilla de chorreada que yo quisiera que pudieran como comparar el tamaño de mi cabeza con la chorreada. Es enorme.
Esta tiene quesito, tiene nata, tiene la propia chorreada y además un juguito de cas para acompañar. Estamos más típicos que nunca, ¿eh? Algo que he podido notar, creo que ustedes lo pueden ver allí, es que se acostumbra mucho a servir las comidas sobre hojas de plátano. Al igual que pasó con el gallo pinto, en la chorreada también le pusieron una hoja de plátano en la base y lo que pasa es que la chorreada es tan grande que ni se aprecia si la bajamos. Y ahora toca echar el quesito. Ahora, bien, yo sé que la mayoría de la gente prefiere comérsela así, pero yo voy a hacer una técnica legendaria para que sea más fácil de comer y es voltearla. Miren esa belleza como queda. Probemos el juguito de cas para comenzar. Espectacular. Ah, bueno. Vamos a picar aquí. Que tenga bastante queso y bastante natilla. Ahí está un pedacito de nuestra chorreada. Miren esa belleza. Está maravillosa. A ver, ya es un poco tarde. Se nota que la chorreada está allí hace rato. Entonces tenía genuinamente miedo de que no estuviera tan buena. Pero la metieron un rato en la plancha y con el quesito y la natilla está alucinante. Sin duda, de mis favoritas del día. Y eso que la chorreada normalmente no está en mi top de comidas costarricenses. Pero esto, en el día de hoy, ha sido de lo que ha ganado mi corazón. Pero bastante. Está muy rica. Como pueden ver, la chorreada es muy parecida a una tortilla de maíz de choclo triturado, mezclado con agua, sal y quizás un toque de azúcar por lo dulce que es, y se suele pedir acompañada de quesito y nata. Por alguna razón, la chorreada no me pareció nada barata, 4.700. Obviamente te cobran la chorreada, aparte te cobran el queso, aparte te cobran la natilla y aparte te cobran obviamente el jugo. 4.700 colones es un montón, con eso se puede almorzar fuerte en otro lado. Sin embargo, debo de admitir que hasta ahora este ha sido mi plato favorito del día. Y esto lo digo muy honestamente porque realmente yo no soy tan fan de la chorreada. No es un plato que yo pida en mi día a día, como puede ser por ejemplo el chifrijo, pero ha sido lo más rico que me he comido durante el día. Así que, ¿vale los 4.700? Por lo rico que estaba yo creo que sí, pero en un momento cotidiano de mi vida no los pagaría. Me comería otra cosa por el mismo precio. Igual, la soda San Cristóbal se ha ganado mi corazón a partir de hoy. Ya comimos acá en el video anterior el chifrijo, está increíble, y la chorreada estaba increíble. Ahora sí, ya salgamos a la avenida central y sigamos buscando otros platos, pero fuera del mercado central. Ahorita me alejé un poco más del centro. Estoy caminando por una zona que se llama Guadalupe. Ya los locales saben dónde estoy, y los que no sean tan locales, créanme, yo tampoco sé muy bien a dónde me metí, pero algo que sí pude descubrir que estaba acá, que está tapando el autobús, es este restaurante de comida caribeña. La comida caribeña en Costa Rica es una comida completamente diferente a lo común, a lo que te encuentras en cualquier lugar, así que no podía perder la oportunidad de probar un poco de los platos típicos de la región del Caribe costarricense. Además que hay uno que sin duda podría considerar de mis favoritos en general, en el mundo entero, así que quiero aprovechar y comer un ratito de ese manjar. Nos sentamos, ya nos trajeron el menú, vamos a ver si encontramos lo que vinimos a buscar. Obviamente es un restaurante de comida caribeña, es lo primero que hay en el menú. Un rice and beans con pollo, carne, pescado o chuleta. Aunque yo creo que para vernos caribeños lo podemos pedir con pescado. Este pueden ver que incluye entrada y refresco natural. Unos 3.850 colones. Ok, lamentándolo mucho, va a salir un poco más caro de lo que pensé porque el menú ejecutivo es hasta las 4 de la tarde y estamos grabando esto a las 4:13. Por 13 minutos vamos a pagar todo por separado. Pude haber cruzado la calle más rápido. Me acaban de traer esta copa gigante, pero en serio gigantesca, de agua de sapo. Una bebida típica costarricense que mezcla limón, panela, dulce de panela, papelón y jengibre. La verdad, esto quita cualquier gripe, ¿oyeron? Además, es como un poco exagerado el tamaño. Nos acaba de llegar la entrada del menú caribeño. Este es el rondón. De hecho, esta presentación se le llama mini rondón por lo pequeña que es. Esta es una sopa bastante típica del Caribe costarricense. Es una sopa con base de leche de coco. Tiene pescado, tiene cangrejo y a veces se le ponen langosta. Además de la leche de coco, al caldo se le añade ñame, tomate y cebolla. Básicamente es como la salsa de un ceviche, pero con un cangrejo por aquí. Que empiece este ratito caribeño. Buen provecho. Está un poco picante. Sabe mucho a coco. Me gusta, la verdad sí me gusta, solo que es un sabor exótico. Sabe como agua de coco con pescado. La verdad es lo que en mi tierra le llamaríamos rompecolchón o siete potencias.
Aquí pueden ver el rondón un poquito más de cerca, miren esta maravilla. Por lo visto le pusieron pescado también, entonces podríamos decir un buen trozo de pescado y medio cangrejo. Y ha llegado la estrella de la comida caribeña costarricense, el rice and beans. Van a verlo muy familiar al gallo pinto, y es que efectivamente tiene su mismo origen, su misma raíz, pero con una variante bien especial. Y es que así como el rondón, la comida caribeña en general suele tener abundante coco, y el rice and beans es la prueba de ello, ya que para la cocción del arroz, en vez de agua normal, lo cuecen con agua de coco y coco rallado. Entonces, evidentemente, a nivel de aspecto, van a ver que es básicamente lo mismo que un gallo pinto, pero es un gallo pinto coquificado. Terrible chiste, olvídalo. Llevo como media hora sentado en este restaurante, entre el rondón, el rice and beans, y pueden ver lo poco que ha bajado el agua de sapo. En serio, este vaso es como un tanque. Podemos ver que tenemos 2 tostones, 2 patacones, tenemos pescadito frito y tenemos ensalada de remolacha. Empecemos por lo principal, el propio rice and beans. Y miren esa maravilla. La verdad estoy emocionado, Está muy caliente, pero está glorioso. Es justo lo que quería. El rice and beans, de hecho, yo creo que es mi comida tica favorita, incluso por encima del chifrijo, que es como mi top de elección casi siempre. El rondón muy rico, pero el rice and beans no tiene ni sentido. Y aquí nos acaba de llegar la factura luego de esa tremenda comelona que nos acabamos de meter. El rice and beans, 3,850. El mini rondón, 2,650. Y el agua de sapo, esta palangana de agua de sapo que todavía no me he podido terminar, 1,300. Para un gran total, literalmente allí dice gran total, de 8,814 colones. Ay, Dios mío, qué caro. Pero lo valió, lo valió. La verdad es que yo creo que hasta ahora podría decir que el rice and beans es un gran competidor para ser mi plato favorito del día. Así termina nuestro paso por el restaurante de comida caribeña. Ya empieza a llenarse el estómago. Muy bueno. La verdad, el rice and beans me dan ganas de llorar de lo bueno que es. En mi caso personal, me gusta demasiado. Es una comida que podría comer en mi día a día sin ningún tipo de problema. Sin embargo, más de 8,800 colones. Vamos a ver en cuánto termina la cuenta del día de hoy, que me tiene bastante preocupado. Yo solo espero poder estar cumpliendo la regla y estar dejando lo mejor para el final. Recuerdo que durante mi primera visita a Costa Rica era casi imposible conseguir este platillo. Lo vendían en las ferias, a veces se paraba un señor y lo ponía como en la maleta del carro y allí los iba preparando y lo iba vendiendo, pero de un tiempo para acá se ha popularizado tanto que realmente en cada esquina puedes encontrar una caldosa. En mercados, puestos de la calle, kioscos en la calle, donde sea. De hecho, casi todos los locales donde venden caldosas pueden ver que dice caldosas gigantes y tienen 2 bolsitas de picaritas. Pues las picaritas son las papitas o el snack con el que se prepara este manjar de los dioses. Y acá está, nos las acaban de entregar. Esta bolsita de caldosa tiene un costo de 1,300 colones. Creo que lo más barato que hemos comido hoy de lejos. Básicamente es una bolsa de este snack bastante típico de Costa Rica que se llama picaritas, al que le echan ceviche, abundante leche de tigre, salsa de tomate y mayonesa. Y ya es el trabajo del consumidor ir mezclando todo esto para que se integre de manera proporcional la cantidad de picaritas con la cantidad de ceviche y además se mezcle de manera homogénea la salsa. Esto es un elixir, ¿oyeron? De verdad, yo creo que esto a nivel de snack es mi favorito. Ya sabemos que mi plato costarricense favorito es el chifrijo, pero la caldosa por sí mismo, si fuera un plato fuerte, si fuera un plato principal, yo creo que ganaría cualquier encuesta. Así, ya habiendo mezclado un poco, pueden ver cómo se ve esta maravilla. Ahí tienes tu buena picarita, tu buen cubito de pescado con la leche de tigre. Qué cosa tan buena. Y de verdad, es impresionante que esto ahora tú lo consigues en cualquier esquina, en cualquier rincón. Se ha popularizado muchísimo y yo siento que han sabido aprovecharlo. Acá pueden ver un poco por dentro la bolsita. Así uno lo va mezclando. Vas buscando cubitos de pescado para sacar junto con las picaritas. Te salen cucharaditas como esta. Te las comes y eres feliz. Ya habiendo sido bendecidos por la magia de las caldosas, ¿cuál sería nuestro top? ¿Cuál sería esa comida que más me gustó el día de hoy? ¿Y cuál sería
la que menos. En total, hoy probamos 9 platillos. Quería llegar a los 10, pero no encontré por ningún lado picadillo de papa. Así que si sabes dónde venden un buen picadillo de papa y no se vale en la casa de tu mamá, déjamelo yo en los comentarios a ver si en los próximos videos paso a probar. Mientras tanto, como número 9 en esta lista, lamentablemente pondría al tamal asado. Si bien el sabor no es insoportable, la verdad no me gustó y no sería algo que creería vuelva a pedir nunca. Al menos que alguno de ustedes me asegure que en otro lugar sabe mejor. Luego, con el número 8, ya empezaron las comidas que sí me gustaron, pero en el orden que más me gustaron. Y está el gallo pinto. Daniel, qué sacrilegio, ¿cómo vas a poner el gallo pinto de número 8? Lo que pasa es que fue la comida más básica que probamos, además de haber sido la primera que probamos. Entonces tienes a todos esos competidores. Luego, de número 7, pondría al casado de Yoguis. Muy bueno, una carne en salsa espectacular y una cantidad gigantesca de comida. De hecho, ya el bolso pesa de toda la comida que llevo acá. De número 6 pondría la olla de carne. Sin duda alguna, una de las mejores sopas que me he comido nunca. Realmente un abracito al corazón. Así la voy a seguir describiendo cada vez que hable de ella. Luego, para continuar por el mismo hilo de las sopas, está el rondón. Esa sopa tan característica del Caribe costarricense que me dejó loco y pirotécnico. Impresionante, muy buena, muy rica, y ese es nuestro número 5. De número 4 pondríamos ya a esta maravilla creada por el mismísimo Jesucristo bajado a la tierra. De número 3, ya entrando al podio, tendríamos a nuestro siempre confiable chifrijo. Pudo haber estado más arriba si el que nos hubiéramos comido estuviera un poco más bueno y un poco más barato también. De número 2, creo que esto no va a sorprender a absolutamente nadie, está esa chorreada que nos comimos en la Soda San Cristóbal en el Mercado Central. Dios mío, todavía no supero el sabor de esa chorreada, y como se los digo, yo no soy el fan número 1 de esta comida, pero esa especialmente estaba de locos, alucinante, estratosférica. Y de número 1, si ya llevan la cuenta, saben cuál es, el rice and beans. Qué bueno estaba. No existen palabras en el diccionario para definir lo estremecido que me dejó el paladar ese plato. Les dije, no se desesperen, el gallo pinto está de 8, pero el rice and beans está de primer lugar. Se ha llevado el premio, así que un aplauso para el rice and beans. ¿Cuál sería tu top? Tú, si eres costarricense, tú si has visitado Costa Rica o si has probado la gastronomía de este país en algún momento de tu vida, de estos platos que probamos hoy, ¿cuál sería tu top? Si ustedes quieren saber cuánto me costó este tour gastronómico, estuve acá sumando todos los pagos que hicimos en el transcurso del día, únicamente en comida, nada de transporte ni de taxi para llegar al otro, sino únicamente comida, y da un total de 37.179 colones. Yo no sé si algún día tendré la capacidad de recuperarme de este adebacle económico, pero hagamos por lo menos que haya valido la pena dándole like, comentando y compartiendo este video para que podamos llegar a más personas. Espero tu opinión, espero tu top, espero sus comentarios, los estaré leyendo a ver qué comida me faltó. Si tienes un ratito libre, puedes ir a ver este videito recomendado especialmente para ti, y si no quieres perderte ninguna de mis aventuras en Costa Rica y en el resto del mundo, solo tienes que suscribirte al canal en este otro botoncito y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Te mando un beso y gracias por acompañarme en esta cansada y bastante full aventura gastronómica.